les voy a contar muy escuetamente primero quién es Zacarías, cuándo profetiza y de qué va la historia específica que voy a estar compartiendo en este capítulo 3. Zacarías vivió más o menos, su profecía está más o menos encuadrada alrededor del año 520 a.C. Específicamente, él es uno de los profetas conocidos como un profeta post-exílico. Esto significa que cuando Israel del sur, el reino de Judá, que era el único que subsistía, porque el del norte un par de siglos atrás ya había sido borrado de la existencia y dispersado por completo, fue deportado también a Babilonia y estuvo en Babilonia por 70 años. Ellos, cumplidos estos 70 años, regresan, porque Dios, como siempre, vuelve a extender su tierna misericordia y los trae con lazos de amor. Y el regreso de Israel desde Babilonia a Jerusalén ocurre por varias oleadas. La primera oleada es liderada por un líder político que se llamaba Zorobabel, eh, y llegan a reconstruir la ciudad, a reconstruir las casas, a reconstruir todos los lugares que habían sido demolidos por la guerra, que había sido una masacre más que una guerra, en la verdad. Y es lo primero que llegan a hacer. Pero luego llega una segunda y una tercera oleada en donde aparecen Esdras y Nehemías. Y hay distintos mensajes de parte de Dios en medio de este contexto para animar la reconstrucción de la ciudad. Aparece el profeta Ageo que anima a Israel a reconstruir el templo. Todos están primero enfocados en levantar sus propias casas para tener un lugar donde vivir, pero luego estas casas ya estaban totalmente bien establecidas y se empezaron un poco a pasar de rosca y a decorar las casas y a ver como detalles de las casas y olvidar el elemento central, que era volver a reconstruir el templo después de haber estado 70 años sin tener el templo, que era un elemento central respecto de cómo relacionarse con Dios. Y entre esas oleadas llega Esdras, que inicia otro tipo de reconstrucción, que es la reconstrucción espiritual del lugar que ocupaba la ley de Dios en el pueblo. Y luego llega Nehemías, que escucha todo lo que está pasando. Él sigue en el imperio lejos y escucha que Israel está ya en Jerusalén, pero que Jerusalén es una ciudad desprotegida porque el muro sigue destruido. Entonces Nehemías va con el favor del rey, obviamente con el favor de Dios, y hay un montón de milagros ocurriendo en paralelo asociados a la reconstrucción. Y la reconstrucción implicaba partir desde un lugar de mucha desolación. Jerusalén estaba devastada, y estaba devastada tanto visualmente como moralmente como espiritualmente. La moral en términos anímicos estaba por el piso, porque volvían a la ciudad que amaban después de haber estado cautivos, pero la ciudad que amaban ya no era la que ellos recordaban, los pocos que podían recordar, porque la mayoría había nacido en cautiverio. Y aquellos que habían nacido en cautiverio y escuchado las historias de lo maravillosa que era la ciudad de sus antepasados, llegan a una ciudad que en realidad no tiene nada de maravillosa, que está por los suelos. No hay templo, no hay casas, no hay muro, no hay absolutamente nada. Entonces, estando todo hecho trizas, Zacarías es uno de los profetas que anima al pueblo, que les dice: Dios no ha acabado con ustedes, y que siembra esta idea de que la reconstrucción empieza por el corazón. Empieza por volver a tener una visión de futuro, empieza por volver a tener esperanza, y empieza por volver a escuchar la voz de Dios en medio de este ambiente que parece desolador, pero en el cual Dios sigue habitando, sigue siendo la ciudad de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo el lugar donde Él quiere habitar para hacer comunión con quienes Él ama. Y en este contexto histórico,
Zacarías escribe el libro de sus profecías, que está dividido en dos partes, tiene 14 capítulos, y la primera sección, Zacarías tiene algunas visiones, y dentro de eso está enmarcado este capítulo 3. Lo que se describe es una visión espiritual que tiene Zacarías guiado por Dios, y lo que va a relatar este pasaje es algo que él ve en el espíritu, algo que no está ocurriendo en el plano terrenal, pero que aún así incorpora a un personaje histórico, que es el sumo sacerdote Josué, que era quien oficiaba como sumo sacerdote en este tiempo, que fue parte central igual de la reconstrucción del templo. Y dice Zacarías 3 del 1 al 10, capítulo completo, así. Normalmente yo leo la versión NTV cuando predico, pero hoy voy a leer la NBI, porque la NTV pierde un aspecto que redirecciona el texto y lo hace perder un elemento importante. Entonces leo en la NTV Zacarías 3 del 1 al 10 que dice así, esto es una visión. Entonces me mostró el Espíritu a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias, en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he librado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre los que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción. En solo un día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Hay muchas cosas pasando aquí. Josué era históricamente el sumo sacerdote de este tiempo. Obvio, lo que él ve es un juicio en la presencia de Dios. Y lo que la versión NTV pierde de perspectiva y que la NBI y otras versiones rescatan es que hay un uso del lenguaje que deja entrever que en este juicio está Dios Padre, pero también está Jesús. Si se fijan, en los primeros versículos que leí, dice que el ángel del Señor le dijo a Satanás, primero, muchas veces cuando aparece la expresión el ángel de Jehová o el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, es una referencia a Jesús preencarnado, antes de que viniese al mundo en el nacimiento que nosotros conocemos. Entonces, primera referencia que nos indica que puede estar Jesús aquí. En algunos momentos, por cuestiones lingüísticas, puede referirse a un ángel del Señor, y no siempre que aparece la expresión va a ser, pero cuando vemos otros indicadores vamos a ver y comprobar que efectivamente se está refiriendo no a cualquier ángel, sino al ángel de Jehová. Pero aquí además hace algo que lo distingue de Dios Padre, y es que
dice que es el ángel de Jehová que le dice a Satanás, que lo reprende como acusador, pero le dice que te reprende el Señor. Entonces, dice que es Dios, dice que es el ángel de Jehová, pero no es Jehová, no es el Padre. Diferencia, o sea, el lenguaje sería muy extraño. En la NTV no diferencia esto, pero esto es lo que dice lingüísticamente de manera más correcta. El texto diferencia a este defensor en este juicio como uno igual a Dios, pero distinto de Dios. Entonces, el ángel de Jehová le dice a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. Y lo primero que le dice luego de esa reprensión es: ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Yo tuve que buscar la palabra tizón, una palabra media rebuscada. Y tiene un sentido profético que ilustra muy bien lo que está pasando en términos de la gracia delante de un juicio. Esto es algo que está pasando espiritualmente de manera real. Y un tizón es cuando uno está haciendo carbón para el asado o tienes un fuego ya ardiendo y sacas un palito que ya está quemado pero que todavía sigue siendo un palito. Un tronco de leña que está todo quemado pero que lo rescataste del fuego antes de que se consuma. Vuelvo 2 pasos atrás y precisamente la condición en la que estaba Jerusalén era el resultado de un incendio, no literal, sino en el sentido de cómo el fuego representa el juicio de Dios. Israel se había ido deportada y cautivo, producto de su pecado y de las multiplísimas advertencias de Dios de que esto iba a pasar. Esto aparece en los primeros 5 libros de la Biblia, más de 400 años antes. Aparece una y otra referencia a que si Israel se apartaba de los caminos de Dios, iba a dejar de poder disfrutar de la tierra que Dios les había prometido regalar y que había cumplido en regalarles. Entonces viene finalmente el juicio, se cumple la palabra de Dios, porque las palabras de Dios siempre se cumplen, todas sus promesas, pero también sus advertencias, y Israel es juzgada por fuego. Entonces, lo que hay precisamente delante de los ojos del propio Zacarías en Jerusalén es una ciudad devastada, pero devastada por el juicio de Dios, el cual se lleva a cabo a través de los babilonios, pero es el cumplimiento de la advertencia de Dios. En medio de ese juicio está Josué como sumo sacerdote. Es muy importante advertir que al mismo tiempo que este hombre es un personaje histórico, es tremendamente simbólico que sea él quien esté en este juicio. Primero porque Josué Jesús es una derivación de Josué en términos lingüísticos. Significa lo mismo, Jehová salva. Eso significa el nombre Josué, que es lo mismo que significa el nombre Jesús. Entonces está este hombre cuyo nombre significa esto, y al mismo tiempo es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el líder espiritual del pueblo y era quien representaba al pueblo. Particularmente había cosas que solo el sumo sacerdote podía hacer, y la más importante de todas ellas, en su rol de mediador entre el pueblo y Dios, era que solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, en un día que se llamaba el Día de la Expiación, conocido también como Yom Kippur en hebreo, podía entrar al lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, que era el lugar que simbolizaba, pero que al mismo tiempo literalmente también expresaba, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Como la presencia de Dios realmente estaba ahí, porque se relata tanto cuando construyen el tabernáculo como cuando construyen el templo, que una vez que terminan la obra, cantan alabanzas a Dios y luego viene una nube densa, oscura, llena de humo, que representa la gloria de Dios y que inunda ese lugar con la presencia de Dios. Eso era tan real que había muchas advertencias respecto de cómo podía el sumo sacerdote entrar a ese lugar una vez al año. Y tenía que ser siguiendo primero ritos de purificación para él mismo por su propio pecado. Tenía que ser luego ritos de purificación por el pecado del pueblo.
Y además tenía que entrar con unas campanitas en la cintura y con un cordel amarrado. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote entraba a ese lugar donde habitaba la presencia de Dios indignamente, moría fulminado en el instante. Hay varias historias en la Biblia de personas que no lograron discernir lo serio y lo severo que era esto, ya sea por trivializarlo o por ignorancia, que murieron oficiando indignamente dentro del santuario o tocando el arca del pacto. Dos de ellos fueron hijos del primer sumo sacerdote, que fue Aarón, que dijeron, hagamos esta cuestión, pero a nuestra pinta nomás, y hicieron algo distinto a como Dios lo había ordenado, y murieron. Y otro fue un hombre llamado Usías, que fue encomendado con una comisión para ir, para ir a buscar el arca que había sido robado por los filisteos. Los filisteos empiezan a tener tumores, un montón de plagas y miserias, y se deshacen del arca como pueden, la tiran al otro lado de la frontera, y queda como en un lugar donde pasa por una casa, después por otro lugar, y David manda a buscar el arca, pero no sigue ninguna de las pautas que Dios había dicho. Entonces el arca tenía que ser transportada a pie, con unos barandales, solo por los levitas, y dentro de los levitas por una facción especial de los levitas. O sea, había toda una forma respecto de cómo Dios establecía que esto tenía que hacerse. Pero nadie leyó esas partes antes de hacer esta gran tarea, y se le ocurrió, mira, hagámosle una carreta que sea nueva, porque así honramos a Dios, lo hacemos como algo nuevo, por lo mejor. Y le mandaron una carreta con unos bueyes, y en un momento la carreta se dobla, y este hombre agarra el arca para que no se caiga. Un movimiento totalmente natural. Y en el tocar al arca muere fulminado de manera inmediata. David se enfurece y se enoja con Dios y le dice, Señor, ¿cómo es esta cuestión? Dejemos el arca ahí nomás. Antes de eso, dice que David iba avanzando, así como que un paso y mataba 7 corderos, 7 toros. Estaba fascinado, estaban todos felices porque el arca volvía. Pasa esto, David se enoja y se llena de miedo. Pues no hay ninguna forma de que podamos recuperar esto porque es demasiado terrible. ¿Y por qué, Señor, mataste a este pobre Usa? Porque agarró la cuestión para que no se cayera. El tema era hacer las cosas a la pinta de uno. El sumo sacerdote, siguiendo precisamente lo que luego Dios le advierte a Josué, si tú haces las cosas como yo te he encomendado hacerlas, vas a tener un lugar aquí, en medio de tu pueblo especial, y vas a poder gobernar dentro de esta casa, porque es el rol que yo te he asignado. El sumo sacerdote entonces era aquel que podía entrar al lugar donde habitaba la presencia de Dios, con todas estas restricciones, pero entraba al lugar donde habitaba la gloria de Dios, literalmente. Y se presenta este hombre, cuyo nombre significa Dios salva, que representa a todo el pueblo, porque es el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. Y pasa que Zacarías se da cuenta de que sus vestiduras están completamente sucias. Y esto obviamente representa, por un lado, la realidad del sumo sacerdote. Es una persona falible y que ha fallado. Pero también representa a todo Israel. Y por eso Jerusalén está en la condición que está. Está devastado como fruto de su propio pecado. Ellos están sucios y Dios en su gracia los ha traído de vuelta. No es que estos tipos allá lo entendieron todo y ahora están súper santificados y llegan levitando porque ahora son personas de profunda madurez espiritual y completamente santas. Dios los trae porque Dios les dice a través de Jeremías, antes de enviar los castigados, que van a ser 70 años. Y cuando se están acercando los 70 años, Dios pone en el corazón de Daniel, otro profeta que estuvo deportado, el empezar a calcular y decir, oh, se están cumpliendo los 70 años. Y él empieza a orar y Dios cumple su palabra y los trae de vuelta. Pero no los trae de vuelta por ser excelentes personas. Los trae de vuelta porque Él es fiel y los trae de vuelta porque nunca se agota su misericordia. Entonces, están aquí en medio de toda esta devastación y aparece este Josué con sus vestiduras totalmente sucias y Satanás lo lleva delante de Dios y dice, así como este reel de DiCaprio, como ojo ahí, mírenle las vestiduras a Josué. Este tipo está sucio. Y Satanás es nuestro acusador y es un mentiroso, pero es un mentiroso hábil.
no dice tonteras. La suciedad de las túnicas de Josué era una suciedad real. No es algo que Satanás inventa. Satanás siempre miente, pero de forma hábil. Siempre tergiversa lo que sale del corazón de Dios para engañarnos y para trastocar la realidad y de esa manera apartarnos de los caminos de Dios. Pero las vestiduras de Josué estaban sucias, es cierto. Él estaba sucio, su pueblo estaba sucio. Pero Dios dice, ¿acaso este tipo no es un tronco que se estaba quemando en el juicio y que yo rescaté? ¿Acaso no es un tronco quemado, pero un tronco todavía que no se ha consumido por una acción de la gracia de mi propio corazón? Porque Dios se relaciona con nosotros sistemáticamente por gracia. Voy a hacer algunos paralelos con saltos históricos brutales de aplicar esta palabra directa a nosotros, pero esto tiene un contexto y ese contexto se ilumina mucho más al hacer que este pasaje sea además un pasaje muy, muy, muy mesiánico, que habla totalmente y apunta totalmente a Jesús. Entonces, Josué representa al pueblo, el pueblo está devastado por el juicio de Dios, sus vestiduras están sucias, y Dios le dice a Satanás, te reprendo porque tu acusación es falsa en el sentido de que aun cuando es cierto que sus vestiduras están sucias, ¿acaso no fui yo el que lo rescató de ser consumido de mi propio juicio? No es que Jesús aquí esté reprendiendo a Satanás porque las vestiduras de Josué no estén efectivamente sucias. Sin embargo, lo reprende en la falsedad de que eso lo inhabilite para recibir la gracia de Dios. Ese es el tema. No es que esta persona y este pueblo no estén sucios. El tema es que la mentira de Satanás es hacernos creer que eso nos inhabilita para recibir su gracia. La gracia de Dios es tan incontenible y su determinación a habitar en medio de nosotros es tan absoluta que no hay nada, absolutamente nada que pueda ser hecho para que esa gracia no encuentre una y otra vez caminos para manifestarse hacia nosotros. La locura es que nosotros podemos rechazar esa gracia, pero la gracia vuelve, Dios vuelve a construir puentes de gracia para avisarnos otra vez de su amor. Y en esta circunstancia, Jesús reprende a Satanás y le dice, este tipo es un pedazo de madera quemado, sucio, hediondo a humo, pero yo lo saqué antes de ser consumido. Y lo que te inhabilita a ti como acusador es que cuando yo extiendo mi gracia, no hay quien acusa. Cuando yo extiendo mi gracia, no hay ningún otro argumento que se sostenga. No hay ninguna inmundicia que no pueda ser cubierta por mi gracia. Esto no significa que la gracia deba ser algo trivializable, como que da lo mismo lo que yo haga. Porque luego el ángel de Jehová le advierte a Josué y le dice, si andas en mis caminos y cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. No te preocupes por la dinámica de Satanás que una y otra vez te habla acerca de tu pasado y te señala tu condición respecto de que te ensuciaste, fuiste castigado, fuiste indigno, dejaste de merecer mi favor y eso, según Satanás, te inhabilita para el presente y para el futuro. Dios dice, yo te limpio, yo te he sacado del fuego, te extiendo mi gracia y eso te da un presente y te da un futuro. Siempre Satanás busca acusarnos enfatizando y sobreenfatizando nuestro pasado. Y lo hace de manera hábil. Satanás es astuto, no lo hace de forma burda. Lo va a hacer recordándote cosas que tú sí hiciste o cosas que otros te dijeron y que te marcaron de manera profunda y que te hirieron. Él va a usar artimañas, evocaciones, palabras directas, situaciones para recordarte que eres indigno o que eres indigna. El tema no es que ese pasado que Él está trayendo a tu memoria no sea cierto. El punto es que la gracia de Dios es siempre más y más y más grande. Dios limpia las ropas de aquellos que pecamos con su gracia,
porque Él restaura a los que limpia. Él limpia para restaurar. No es que nosotros necesitamos ser restaurados para entonces ser limpiados. Él nos limpia primero. Otra forma de decirlo, que un poco cambia el contenido, pero extiende el mismo principio. Dios no necesita que nosotros nos presentemos delante de Él santos para que entonces Él nos dé un presente y un futuro. Él nos limpia para darnos un presente y un futuro, y en ese presente y futuro Él precisamente nos restaura y nos santifica. Es su acción la que ocurre primero siempre. No necesito yo resolver mis cosas para acercarme a Dios antes. Necesito rendirme ante Dios para que Él limpie lo que por mí mismo es imposible. Y en medio de esto aparece nuevamente este juego de palabras extraño. Y por eso quizás habría que leer varias versiones en paralelo para construirlo mejor, pero espero que la idea se entienda bien de todas maneras. Y Jesús le dice a Josué esto: yo te concedo un lugar entre los que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, en ella hay 7 ojos, y en ella pondré una inscripción que va a decir: en un solo día borraré el pecado de esta tierra. Hay 2 aseveraciones aquí. Primero, la primera parece bien rara. Dijimos que quien aparece primero está Dios Padre, está Yahvé, y al mismo tiempo está el ángel de Jehová. Es el ángel de Jehová, que es Jesús preencarnado, quien reprende a Satanás. Y en este pasaje, el ángel de Jehová le dice a Josué: estoy por traer a mi siervo, por traer al renuevo. ¿Quién es el siervo de Jehová? Que va a ser el renuevo. En otra versión dice el retoño. Es Jesús. ¿Qué está diciendo entonces Jesús? Está diciendo: de la misma manera que tú estás ahora experimentando este juicio en el que hay un acusador, pero la gracia irrumpe de una manera incontenible, en el futuro esa misma manifestación de gracia la experimentarás de una manera mucho más profunda cuando este defensor se encarne. Y cuando eso ocurra, en un solo día borraré el pecado de esta tierra. Y ese día llegó cuando Jesús fue crucificado. Y cuando Jesús fue crucificado, aquí hay algo importante. Cantábamos hace un rato acerca de Jesús como rey, de este rey humilde. Y aun cuando hay una cantidad de sarcasmo, ironía y dolor en el proceso, este Jesús que fue acusado buscando este resquicio legal para que fuese de alguna forma válido acusarlo delante de los romanos, fue acusado por autoproclamarse rey de los judíos. Entonces, eso lo hacía un tipo sedicioso, un rebelde. Esa era la idea de presentarlo en esos términos. Bajo esa acusación, Pilatos manda a que se escriba sobre la cruz, ¿cierto?, Jesús, rey de los judíos. Entonces los líderes judíos, religiosos, se enfurecen y van y dicen: oye, cambia la cuestión. Dice: él dice que es el rey de los judíos, pero no lo es. Y Pilatos le dice, que hasta este momento no había mostrado tener mucha hombría en ninguna decisión, le dice: lo que escribí nomás, esta cuestión no se cambia. Entonces Jesús, por un lado, tiene esta inscripción sobre la cruz, pero por otro lado, como la acusación había sido esa, durante el proceso de crucifixión, entre que lo llenan de azotes, lo hacen llevar la cruz durante todo ese tiempo, entre los azotes y la crucifixión, los soldados romanos se burlan de él porque supuestamente se ha autoproclamado rey. Entonces le hacen una corona de espinas, le ponen un cetro y le ponen una capa y se burlan de él y lo escupen y le dicen: salve, rey de los judíos. Pero este rey de los judíos tiene una corona, tiene una capa, tiene un cetro. Es levantado por sobre todo el pueblo en la cruz con la inscripción: aquí está el rey. Y no es solo el rey de los judíos, es el rey de absolutamente todas las cosas. Y Pablo
desentraña esto y dice que cuando Jesús es levantado en la cruz y es entronizado, él no usa esa palabra, pero voy a usar esta otra referencia. Cuando Jesús es levantado en la cruz, dice que las potestades y las huestes de las tinieblas, todo aquello que se levanta en contra del reino de Dios, ha sido humillado y avergonzado delante de Cristo, porque Él crucificó juntamente con Él toda el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces, su crucifixión es al mismo tiempo su victoria, pero también es su entronación. Jesús, al ser crucificado, los tipos no sabían que estaban trabajando para Dios. Los judíos no sabían que estaban trabajando para Dios. Los romanos no sabían que estaba trabajando para Dios. Y Satanás no tenía idea que estaba trabajando para Dios. Satanás se para aquí en este juicio contra Josué y acusa, pero su acusación da pie para que haya una manifestación tanto histórica como profética de la gracia incontenible de Dios. Y esta gracia se manifiesta en que en medio del juicio Dios rescata. Pero Él anuncia al mismo tiempo, en medio de esta visión, Dios le anuncia a Zacarías, en el diálogo que tiene con Josué en esta visión, de que en el futuro Dios va a resolver el pecado para siempre. Y esta misma gracia, este mismo abogado defensor que en el Nuevo Testamento se usa una expresión en griego que es paracleto, aquel que toma nuestro lugar para defendernos, este mismo va a estar para nosotros, pero de una manera mucho más extraordinaria. Y por eso quien representa al pueblo en este momento es Josué. Es este hombre que era el líder espiritual y que cuando el ángel le habla a Josué, le está hablando a todo Israel. Y por extensión, porque esto pasa obviamente por el cumplimiento de esto, de que en un solo día en la cruz se ha borrado y se ha resuelto el problema del pecado, por extensión también a nosotros. Nos está hablando a nosotros por medio de la cruz. Y este Jesús entronizado, este renuevo, nos extiende esta misma gracia incontenible. Ahora, con esto termino. Mientras nosotros caminamos con Dios, o antes de conocer a Jesús personalmente, yo puedo ser consciente de que mi vida está en la más completa de las desolaciones. También puede ser que habiendo conocido a Dios y caminado con Él, puedo darme cuenta de que vuelvo a ponerme en un lugar de desolación, distinto al anterior, porque ahora conozco a Jesús y sé que su gracia es incontenible. Pero también está este otro elemento, en el que no necesito sentir que estoy en una condición de miseria para anhelar más gracia y para poder hacer esto que cantábamos en la canción de Vladi, de Tumba las Mesas, que empieza diciendo, examina mi corazón, citando un salmo, y ve si en mí hay camino de perversidad. Cuando mi parámetro, porque yo estoy desconectado de la comunidad de fe, cuando yo no estoy meditando en la palabra de Dios, cuando no estoy adorando a Dios en mi tiempo libre, cuando no estoy buscando nada de Dios, mi parámetro se vuelve mi vecino o mi colega. Mi colega se robó 8 resmas de hojas, yo me robé 5, soy el más honesto de la oficina. Y puedo tener distintos parámetros de distintas cosas. Y no necesariamente tiene que ver con hacer cosas externas, evidentemente malas, sino que tiene que ver muchas veces con a qué estoy aspirando en mi vida, con qué estoy soñando, con quién me estoy comparando. ¿Me estoy comparando con Jesús? Estoy desafiando mi vida a ser como Él, porque Él es mi Rey, mi Salvador, mi Señor, a quien amo, es mi héroe, es quien me apasiona, es con quien quiero estar, es a los pies de quien quiero derramarme, es en su pecho que quiero ser consolado y quiero ser como Él porque es lo máximo. Y cuando Él es lo máximo y tengo hambre de estar en su presencia y de cantarle y de escuchar sus palabras y de obedecerle, entonces quiero ser como Él. Quiero hacer las cosas que Él hacía, quiero poder llegar a amar como Él amaba, a amar lo que Él ama, a amarlo. Amarlo de una manera real, concreta, querer cantarle y al mismo tiempo querer hacer las cosas que Él hizo, de aguantarse a la gente, de amar a la gente, de tener paciencia con la gente, de extender gracia a la gente, de manifestar como Él hizo y dijo una y otra vez, yo no hago nada por mí mismo, sino que todo lo que hago es lo que he visto a mi Padre hacer en el cielo. De la misma forma nosotros debiésemos tener ese parámetro. No me interesa ser original en el sentido de hacer cosas que nadie haya hecho. Yo lo que quiero hacer es lo que Jesús hizo.
Quiero ser como Él, no quiero hacer nada distinto. Quiero que todo lo que naturalmente salga de mi boca, cuando tengo un problema, cuando estoy desesperado, sea lo que sé que Jesús habría dicho. Y no solo porque recuerdo pasajes, sino porque están tan metidos en mis entrañas que se vuelven mi respuesta natural. Estoy dispuesto a poner la otra mejilla como respuesta natural. Estoy dispuesto a morir por otros como respuesta natural. Pero en algo más coloquial, estoy simplemente dispuesto a decir la verdad todas las veces que sea necesario como respuesta natural. Estoy dispuesto a ser honesto en detrimento de mis propios intereses todas las veces que sea necesario. Porque quiero ser como Jesús. Porque anhelo ser como Jesús. Cuando mi parámetro es ese, entonces se vuelve también natural que yo le diga, Espíritu, examina mi corazón. Sigue mostrándome en qué no me parezco a Jesús. Porque si el tema es solo que tengo que sentirme asqueroso para entonces darme cuenta de que necesito más de Jesús, nuestra vida se vuelve un ciclo de miserias y redención, miserias y redención. Pero si mi parámetro es que amo tanto a Cristo, porque ha impactado tan profundamente mi vida que quiero ser como Él, entonces le digo, Espíritu de Dios, muéstrame si hay todavía cosas torcidas en mi interior. Muéstrame si todavía hay cosas en las que no me parezco a Jesús para nada. Y el ejercicio suele no ser tan difícil, porque si me comparo con Jesús, la brecha va a ser enorme muchas veces. Pero no es una brecha para que yo me sienta miserable. El evangelio no tiene que ver con exacerbar la culpa y quedar pegados en la culpa. La culpa tiene una función, que es, luego de que yo reconozco mi responsabilidad en mi pecado, me siento de una forma, pido perdón, el Espíritu viene y transforma mi manera de pensar, ocurre esto del arrepentimiento y luego me comporto y soy de una forma distinta. Pero la culpa solo tiene una función de bisagra, no es un lugar en el que permanecer. Dios no quiere explotar en nosotros la culpa para que esa sea la motivación de nuestras acciones. Eres tan miserable que necesitas venir a Jesús. Sí, yo era miserable antes de venir a Jesús, pero ahora que lo he conocido no soy miserable. De hecho, me encanta esa dualidad en esta misma canción de Vladi, que parte diciendo, examina mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad, pero luego dice, yo soy tu casa de oración. Yo soy un lugar santo para ti porque he sido sellado por Jesús. Entonces, no necesito sentirme miserable para decirle a Dios, examina mi corazón. Lo que necesito es sobriedad y hambre. Sobriedad para decir, es bastante fácil advertir que como Jesús, no soy. Y al mismo tiempo hambre de decir, pero Espíritu de Dios, tú en mí puedes hacerme como Jesús. Porque la palabra de Dios dice que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos habita en mí. Y si el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos habita en mí, ¿no podrá hacerme también decir la verdad? ¿No podrá hacerme también volver una persona fiel? ¿No podrá hacerme también volver una persona íntegra? ¿No podrá también sacarme de adicciones? ¿No podrá también sacarme de los ciclos de infidelidad, de derrota o de mentira? Nos muestran el parámetro de cuán increíble es el poder que habita en nosotros al señalar aquello que es completamente imposible. Por extensión, todo lo demás también es posible. Yo puedo ser como Jesús. Puedo ser como Jesús. Y ojo, hay una tensión en esa declaración. Porque todos ustedes pueden hacerle seguimiento a mi vida y el día que me muera van a decir, no fue como Jesús. Sin embargo, yo sé que puedo ser como Jesús porque cada día veo que el Espíritu hace cosas en mí que solo Él puede hacer, que para mí eran imposibles. Entonces, mientras voy pareciéndome a Jesús con la convicción de que hay un poder en mí que se manifiesta por gracia, me saca incluso del fuego de mi juicio que me autogestiono para mostrarme una gracia que es incontenible. Mientras me voy pareciendo a Jesús, me desafío a decir, Dios puede hacer más. Dios puede hacer más, todavía puede hacer más, todavía puede hacer más. Me puedo parecer más a Jesús y no necesito estar en la miseria y que alguien me venga a exacerbar el sentimiento de culpa para que esto tenga sentido. No necesito ver que mis ropas están asquerosas para que esto tenga sentido. Simplemente tengo que tener un corazón que dice, examina mi corazón, Señor. Si hay algo torcido en mí, quítalo.
yo quiero ser más como tú porque te amo profundamente y eres la persona que más admiro en el universo. Eres tú como quien yo quiero ser. Entonces, mi intención con esto es advertir como la universalidad en cuanto a pertinencia de este mensaje. Porque yo puedo estar en este momento completamente alejado de Jesús y esta verdad de la gracia que se manifiesta limpiando y que me habilita para tener un futuro es pertinente para mí. O puedo estar en mi mejor momento, pero si mi parámetro comparativo es Jesús, entonces esto es pertinente para mí. En el huerto Satanás introduce la comparación como una cuestión perversa. Pero si hay dos tipos de comparación que yo creo que son buenos, es cuando yo me comparo conmigo mismo en el pasado y doy gloria a Dios por lo que Él ha hecho, y cuando yo me comparo con Jesús, con la esperanza de que el Espíritu en mí me puede llevar más cerca de Él cada día. Es la única comparación que yo creo que tiene sentido y que tiene valor. Podemos ser más como Él cada día. Puedo venir de este lugar horrible, puedo venir de este lugar más horrible donde ni siquiera he conocido a Jesús, o puedo estar en un buen momento y esta palabra es necesaria para mí igual. Nadie por buenas intenciones llega a parecerse a Jesús realmente. Hoy no voy a hacer un llamado, pero quiero invitarte a que podamos extender un tiempo personalmente, cada uno en su lugar, y que podamos hacer una oración y tomar un tiempo para hacer una oración lo más honesta, lo más íntima posible, en la que puedas invitar a Dios a irrumpir con esa gracia que es incontenible. ¿En qué sentido? En que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, cada vez que adoremos, cada vez que nos expongamos a su presencia, no seamos la persona que no se le mueve un pelo. Que no se le mueva un pelo porque a lo mejor no tiene esperanza, como todo este pueblo que necesitó que Zacarías viniera y les dijera, hay esperanza, la restauración empieza en el corazón. Y a veces no se me mueve un pelo porque siento que estoy tan descalificado que a lo mejor Dios puede hacer algo con la Pili, pero no conmigo. A lo mejor Dios puede hacer algo con Diego, pero no conmigo, porque estoy descalificado. Pero también a lo mejor siento que lo hago espectacular y que estoy satisfecho con cómo estoy llevando mi vida y que esto es todo lo que aspiro a vivir y no quiero más. ¿Ah? Bien, check con la fe. Conozco a Jesús, suficiente para mí. Ahora soy una persona honesta, ahora soy una persona de bien. Necesitamos a Jesús en el lugar en el que estemos parados. Y lo necesitamos porque este juicio sigue ocurriendo en el cielo una y otra vez. Satanás sigue acusándonos todo el tiempo. Y necesitamos todo el tiempo que se haga efectivo en nosotros lo que el Nuevo Testamento dice con Jesús ya resucitado. Dice, abogado tenemos en Cristo. Él nos sigue defendiendo hoy. Esta imagen sigue ocurriendo y va a ocurrir hasta el último de los días cuando el juicio de Dios definitivo establezca el veredicto de que ya no hay ninguna condenación nunca más, porque hemos sido liberados de cualquier flagelo del pecado y cualquier vestigio del pecado. Seguimos necesitando a Jesús como abogado defensor. Entonces, te invito a tener un tiempo personal con Jesús y a decirle, Señor, yo necesito más de esa gracia. Y necesito más de esa gracia quizás como primera instancia manifestándose en que yo quiera más, quiera ser más como tú, crea que pueda ser más como tú por tu poder en mí y te invite a entrar a mi vida de nuevo. No estoy hablando de aceptar a Jesús, estoy hablando de abrirle las puertas de tu vida de par en par para que Él gobierne y llene y transforme todo lo que sea necesario transformar. Espíritu Santo, te invitamos hoy, yo te invito a moverte en medio nuestro, a tener un corazón humilde, pero sobre todo hambriento por tu presencia, para que tú hagas con nosotros como quieras. Muestra si en nosotros hay camino de perversidad.
Muéstranos en aquellas cosas en las que tú no gobiernas en nuestra vida, en las que no te reflejamos a ti con nuestra manera de actuar. Y pon en nosotros hambre, porque tu presencia nos llene de tal manera que estas cosas sean transformadas por tu obra en nuestro interior. En el nombre de Jesús, ven y reposa sobre nosotros y permítenos entrar a un lugar de intimidad donde podamos derramar nuestro corazón delante de ti y podamos invitarte hoy a nuestras vidas de manera distinta. Toma un tiempo, vamos a estar así en silencio. Toma un tiempo para presentarte delante de Dios. Tal vez tienes súper claro y no necesitas tanta examinación. Y hay cosas que decir a Dios al tiro: Señor, quiero tomar de esa gracia para que limpies esto, súper específico. Pero toma un tiempo para que esta palabra puedas salir tú de aquí con el máximo provecho posible de lo que Dios extiende como un regalo a través de esta declaración de la verdad, de tal manera que edifique y bendiga tu vida más allá de este momento.